La evaluación psicolaboral, también conocida como evaluación psicométrica o psicotécnica, es un proceso fundamental dentro del ámbito organizacional. Su objetivo es analizar mediante diversas técnicas e instrumentos psicológicos si una persona posee las habilidades, las competencias, las aptitudes y los rasgos de personalidad necesarios para desempeñar con éxito un puesto de trabajo específico. Por ejemplo, un banco que contrata asesores financieros no solo evaluará su conocimiento técnico, sino también su empatía y ética mediante unas pruebas estructuradas. La evaluación psicolaboral busca descubrir quién es realmente el candidato más allá de su currículum y lo hace a través de estos objetivos clave. Identificar los valores, las actitudes, capacidades y habilidades del candidato. Verificar si cumple o no con los requisitos psicológicos exigidos por el cargo. Evaluar el potencial del desarrollo, la adaptabilidad al equipo y a la cultura organizacional. Predecir su rendimiento en el entorno laboral, además de apoyar al reclutador en la toma de decisiones, orientando siempre hacia el candidato más adecuado. Y por último, validar mediante instrumentos objetivos lo declarado por el candidato en entrevistas o en el currículo. Las evaluaciones psicolaborales se enfocan en tres tipos de competencias. Las básicas, en las que se busca evaluar en el candidato cómo es el procesamiento de las ideas abstractas, la comprensión de instrucciones, su lenguaje y comunicación tanto oral como escrita. Se evalúa también las generales, que tienen que ver los aspectos de autonomía, liderazgo, adaptación al cambio, la creatividad, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. Y también las competencias específicas que van relacionadas a la propia profesión o al oficio al que va a desempeñar. La entrevista psicolaboral constituye una técnica de evaluación cualitativa de carácter semiestructurado con una duración promedio de 30 a 60 minutos. Este formato combina preguntas base con un componente más flexible en el que el reclutador indaga sobre las respuestas obtenidas. A través de la entrevista se contrasta resultados cuantitativos obtenidos de pruebas psicométricas con una manifestación conductual observada. Además, permite evaluar el estilo comunicacional, las motivaciones, los valores y cómo estos aspectos se relacionan con la organización. El objetivo de las pruebas psicométricas es medir habilidades, rasgos y capacidades de forma cuantificable, como por ejemplo la inteligencia y la personalidad estructurada, mientras que los test proyectivos exploran aspectos inconscientes en la personalidad, las emociones, los conflictos internos y las motivaciones ocultas. Asimismo, las pruebas psicométricas son estandarizadas, con preguntas cerradas y opciones de respuestas definidas, mientras que los test proyectivos son ambiguos con estímulos abiertos, como por ejemplo dibujos, manchas de tinta, etc. El análisis de las pruebas psicométricas es de tipo cuantitativo, es decir, arrojan puntajes perceptibles que se encuentran en baremos, mientras que los test proyectivos son de carácter cualitativo, porque requieren de la interpretación subjetiva basada en teorías psicoanalíticas o cognitivas. Sin embargo, ambas técnicas apuntan perspectivas distintas pero igual de valiosas. Las psicométricas brindan datos objetivos y comparables, ideales para filtrar candidatos en procesos masivos. También los proyectivos revelan patrones de pensamiento, emociones y rasgos profundos que no son posibles de detectar en pruebas estructuradas. Su uso combinado reduce errores en la predicción del desempeño y enriquece la evaluación del talento. Mi nombre es Zulma Hernández y les voy a hablar sobre los instrumentos psicológicos considerados como aquellas pruebas o métodos utilizados con el fin de evaluar o medir una o más de una de las diferentes características que forman parte de la psique del individuo. Y comenzamos con el test de la persona bajo la lluvia, que fue creado por H.M. Fay en el año de 1924, y su objetivo es evaluar la forma en que las personas se enfrentan a situaciones estresantes, sus recursos de afrontamiento y sus defensas psicológicas. En el contexto organizacional puede ser útil para analizar la personalidad, los mecanismos de defensas o el clima laboral.
El test de árbol de Koch fue creado en 1949 por Emil Joker y su objetivo es evaluación de la personalidad a través de la estructura del yo, los mecanismos de defensa, la percepción de sí mismo y la madurez emocional. En cuanto al contexto organizacional, es útil para conocer el ajuste psicológico en el puesto, especialmente en cargos que demandan gran tolerancia al estrés, autonomía, toma de decisiones, liderazgo. Y en cuanto al test de Duarte, fue creado en 1930 por Eric Duarte. Su objetivo es explorar aspectos profundos de la personalidad y en cuanto a la utilidad organizacional, permite detectar rasgos de personalidad relevantes para el ámbito laboral, como la flexibilidad, la iniciativa, la tolerancia, el liderazgo, la resistencia al estrés. Y en cuanto al test de matrices progresivas de Raven, fue creado en 1938 por John C. Raven y su objetivo es medir la inteligencia en general en cuanto a la capacidad de abstracción, análisis lógico y resolución de problemas. En cuanto a la utilidad organizacional, es útil para cargos que requieren pensamiento lógico, planificación y pensamiento estratégico. Y en cuanto al test Rorschach, es creado en 1921 por Hermann Rorschach y su objetivo es explorar la personalidad profunda en cuanto al funcionamiento psíquico y la percepción de la realidad. La utilidad organizacional es usada en procesos de alta exigencia emocional o de liderazgo, donde es clave evaluar la estabilidad psíquica y el juicio crítico. Y el test de Sullinger fue creado en 1948 por Hans Sullinger. Su objetivo es medir aspectos de la personalidad en cuanto a la percepción y la dinámica emocional. Y en cuanto al contexto organizacional, es útil en procesos de selección masiva, dada su eficiencia y profundidad diagnóstica. Y el test de dominó o de 48 fue creado en 1944 por Edgar Einstein y su objetivo es evaluar la capacidad intelectual general mediante razonamiento lógico y abstracto sin depender del lenguaje o de algún conocimiento cultural específico. En cuanto a la utilidad organizacional, evalúa la capacidad de razonamiento lógico en procesos de reclutamiento, especialmente para puestos que requieren de resolución de problemas abstractos.